ácido básico para la identificación de si es una acidosis o una alcalosis respiratoria metabólica. Y entonces, este capítulo importante para la identificación clínica, no basta con la clínica de ver, de observar al paciente, sino que nos apoyamos evidentemente con elementos paraclínicos, como en este caso laboratorio. Así es que lo que uno observa clínicamente, uno lo corrobora con el laboratorio, y más que corroborarlo, inclusive lo estratifica, o sea, le da uno este parámetro de gravedad o no al trastorno ácido. De tal manera que una de las herramientas importantes que utilizamos en la clínica para el trastorno ácido base es justamente la gasometría arterial. Y entonces, si piensan ustedes en lo que habíamos platicado ya hace tiempo, ¿no? De cómo ingresa el aire a nuestro cuerpo, la ventilación mecánica, y en todo caso, la atmósfera está saturada de oxígeno, es una atmósfera hiperóxida, hiperoxigenada, perdón, la que está en la atmósfera, ¿no? En el ambiente, quiero decir. Y es pobre en dióxido de carbono, de tal suerte que tenemos una presión parcial de oxígeno en el ambiente, acá ustedes y yo lo que estamos respirando, de más o menos 160 milímetros de mercurio. Pero entonces, este ambiente externo así ingresa a nuestro cuerpo con 160 milímetros de mercurio de presión y solamente 0.3 milímetros de mercurio de dióxido de carbono en el mecanismo de la inspiración, que es meter aire. ¿De acuerdo? Cada vez que inspiramos, metemos esa presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono. Y al mismo tiempo, evidentemente, sacamos, exhalamos gases también. Pero si ven ustedes, salen más o menos 120 milímetros de mercurio de presión de oxígeno y 27 milímetros de mercurio de dióxido de carbono en un mecanismo de expiración. No cometan el error de ponerle expiración con X, porque expirar es que ya caducó. Aquí es la expiración en el sentido de afuera, es para afuera. ¿De acuerdo? Ins, dentro, es para afuera. Y entonces, este dióxido de carbono, fundamentalmente, el oxígeno evidentemente se diluye en el ambiente, se va a mezclar con otros elementos importantes como el nitrógeno, otros carbonos, en fin. Pero el dióxido de carbono lo acoplan las plantas, que son nuestro pulmón natural, de la tierra, quiero decir, y ellas de manera maravillosa nos generan otra vez oxígeno, que por eso es que es rico en oxígeno en el ambiente, tal suerte que la presión parcial de oxígeno siempre es mucho mayor en el ambiente que el dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Porque inclusive nuestro producto de desecho, esos 27 milímetros de mercurio, son acoplados por las plantas y nos deja solamente 0.3 en el ambiente, que es poco tóxico o nada tóxico, y nos devuelve una gran cantidad de oxígeno para poderlo utilizar para vías metabólicas, ¿de acuerdo? Evidentemente el oxígeno es un elemento importante para el metabolismo energético, biosintético y en general para prácticamente todos los metabolismos. Está implícito pues en casi todos los metabolismos el oxígeno. Ahora, si pensamos en la inspiración y la expiración, el intercambio gaseoso, es decir, la respiración propiamente, y nos ubicamos a nivel alveolar, que ya les enseñé los alveolitos, esos pequeños saquitos, que están rodeados por vasos sanguíneos, tiene sus venitas, sus arterias que los circundan, perialveolares, y una microcirculación que igual que vimos en la nefrona, esta microcirculación está ávida de recoger todo el gas y sacar todo el gas a través de la respiración para que se pueda inhalar o exhalar a través de la ventilación. Y entonces, si volvemos a los saquitos, este intercambio gaseoso de una arteria pulmonar que trae aire, sangre no oxigenada, que vierte su dióxido de carbono hacia el saquito y luego sale por la vena pulmonar para que pueda incorporar el oxígeno que entró aquí en el ambiente. Recuerden que es a expensas de gradientes de concentración, de tal manera que el oxígeno desplaza el dióxido de carbono por mucho, pues es mucho mayor la presión de oxígeno, para que pueda desplazar un dióxido de carbono que es mucho más afín para nuestras células que el mismo oxígeno, ¿de acuerdo? Y entonces, ya que se lleva a cabo este intercambio a través de la arteria pulmonar, la vena pulmonar, con las presiones parciales que ahora se manejan a nivel alveolar, de 100 milímetros de mercurio para el oxígeno, 40 milímetros de mercurio para el dióxido de carbono al interior, la relación entonces casi 50%, no es 1 a 1, no es 0.5, ¿de acuerdo? El dióxido de carbono un poquito menos. Y entonces, este intercambio va a hacer ahora que se vaya por un sistema circulatorio que ustedes van a conocer pronto en anatomía y lo van a retomar el próximo año en fisiología, que se llama circulación menor,
en la que esas presiones parciales de 100 mililitros de mercurio para el oxígeno, 40 mililitros de mercurio para el dióxido de carbono, se van entonces por el sistema venoso pulmonar, llegan al corazón, allá se distribuyen hacia el sistema arterial periférico. Algo importante que tienen ustedes que conocer es que todos los vasos sanguíneos que salen del corazón se llaman arterias, perdón, venas, y todas aquellas que llegan al corazón se llaman. Y entonces, ese sistema venoso que trae sangre directamente del pulmón, pasa por el corazón, se va al sistema arterial periférico con una buena cantidad de oxígeno, se mantiene igual la presión. De hecho, es equidistante la cantidad de gases que estamos incorporando a través de los pulmones, del alveolo, es equidistante la presión parcial contra lo que está circulando. Eso es muy importante porque no hay pérdidas, ¿de acuerdo? Solamente se transporta el gas. Y una vez que pasa por los tejidos, en la circulación mayor, esta que pasa por los tejidos reciben este oxígeno y en contraparte le ceden el dióxido de carbono en un sistema venoso periférico que ahora transporta sangre no oxigenada, que vuelve al corazón en la circulación mayor, pero vean ustedes cómo las presiones parciales ahora no son iguales. Ahora una buena cantidad de oxígeno se ha quedado aquí al interior y la presión parcial cae por debajo del dióxido de carbono. Tenemos más dióxido de carbono, 40 litros de mercurio. ¿De acuerdo? Eso es importante porque, insisto, la única forma de barrer el dióxido de carbono es a expensas de gradientes de concentración. Un gradiente creciente de oxígeno desplazará el dióxido de carbono, por eso tiene que ser menor el oxígeno en este punto. Y llega al corazón, y luego la arteria pulmonar otra vez, hasta que sale el corazón, lleva la sangre oxigenada a los pulmones, la circulación menor, con la misma presión de 40 y 46 minutos de mercurio, en donde se lleva a cabo un intercambio. El dióxido de carbono, que es mayor, es desplazado por el oxígeno, que ahora aquí tiene 100 milímetros de mercurio, y se cierra el ciclo completo de la circulación menor y la circulación mayor. ¿De acuerdo? Hasta este punto, yo vería a nivel periférico es los 100 milímetros de mercurio de oxígeno contra los 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono a nivel arterial y 40 y 46 respectivamente a nivel venoso periférico. Evidentemente, cuando nos hacemos exámenes de sangre o nos sacan una muestra de sangre, nos la sacan de la periferia. Es muy raro, muy difícil que uno pueda hacerlo de las vías centrales, ¿de acuerdo? Sí se puede, y a veces hay que hacerlo, pero generalmente los accesos venosos o arteriales son periféricos, ¿de acuerdo? Todo lo que nos importa son estos valores de acá. Ahora, con estas presiones parciales de 100 milímetros de mercurio de oxígeno en la sangre, ese es el oxígeno que está disuelto en nuestra sangre, ¿de acuerdo? A esa presión de 100 milímetros de mercurio. No se confunda con la saturación, esa otra parte, ahorita vamos a ver. La presión parcial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio. Si pensamos en esta presión parcial, y ahora pensamos que podemos, a través de una jeringuita, obtener una muestra arterial, esta muestra arterial nos daría entonces estos valores. La muestra arterial de este estudio que estamos revisando hoy, que se llama la gasometría arterial, nos dice que tiene un pH de 7.35, 7.45, con 7.4 de promedio, una presión parcial de que va de 80 a 100 de oxígeno, lo ideal es 90 a 95, pero 100 está perfecto. El dióxido de carbono entre 35 y 45 con una medida de 40, y nos daría inclusive otros parámetros como el ion carbonato, que vamos a ver que como buen anión está entre los 22 y 26 mil equivalentes de manera normal, 24 como promedio, y ahora sí nos dice la saturación de oxígeno en la hemoglobina. ¿Cuánto oxígeno está fijando mi hemoglobina de esos 100 milímetros de mercurio? ¿Cuánto está fijando mi hemoglobina? Y habíamos visto que de manera normal tenemos entre 96 y 100% de saturación. 98 está bien. Si tengo 96 está bien. Estoy bajito, pero estoy bien. Si tengo el 100% está excelente, pero eso sería solamente en ciertas circunstancias. Gente que trabaja mucho sus pulmones, los cantantes de ópera, por ejemplo, o los deportistas que hacen alto rendimiento, que tienen una gran oxigenación, una capacidad ventilatoria muy amplia, los nadadores, evidentemente, todos aquellos tendrían entre 99 y 100% de saturación de oxígeno en su sangre. De ahí en fuera, los demás mortales teníamos alrededor de 96, 97, 98%, y ya nos va bien, ¿de acuerdo? Es tolerante, porque si baja hasta 94, 90, está muy bajo, pero bueno, no es tan preocupante. Basta con modificar las condiciones de vida o ver qué está pasando en el alveolo del pulmón para ver por qué no se está oxigenando bien la sangre. Pero si baja de 90, sí hay que preocuparse porque ya empiezan a tener problemas de hipoxia, ¿de acuerdo?
Sin embargo, 95, 96, decimos que está bajo pero bien, ¿de acuerdo? Y entonces, este ensayo que acabamos de hacer, de extraer sangre arterial con una jeringuita especial que ahorita vamos a ver, unas condiciones especiales que te vamos a revisar, en la gasometría arterial, que nos arroja toda esta información. Y con estos parámetros son suficientes, no son todos, pero son suficientes para tener una idea de cómo está el equilibrio ácido-básico en nuestro paciente. Digo, no son todos porque lo van a ver ustedes más ampliamente cuando vean cirugía, van a revisar gasometría arterial, en fisiología también lo van a ver, así es que no me meto mucho en eso porque no quiero abrumarlos con más información que en este punto no va a ser necesaria. No, sé, no es que no sea importante, simplemente no es necesaria. Ahora, la duda es que siempre ha surgido cuando habla uno de gasometría arterial. Si yo tomo una muestra de venosa periférica, que es mucho más fácil de acceso, es mucho más común, es mucho más frecuente, ¿yo puedo tener una gasometría arterial? Sí, pero venosa, sí. Y en todo caso, los valores de la gasometría venosa me dice que el pH va entre 7.38 y 7.43, como ven, es diferente del arterial, con una presión parcial de oxígeno de 35-40, como ven, baja significativamente el oxígeno. El dióxido de carbono entre 41 y 52, también está diferente acá, es diferencial. El carbonato máximo se mantiene estable entre 24 y 28, pero tenemos una saturación de las celulitas eritrocitarias del 75% más o menos. Mucho se ha hablado de que si es posible utilizarla como parámetro de evaluación para los trastornos ácido básico o el paciente en estado crítico, tomar una muestra de sangre venosa periférica en lugar de arterial. Eso ha dado lugar a muchos estudios y mucha discusión respecto a su uso. Y la conclusión final es que los valores arteriales nunca podrán reemplazar los venosos. Y la razón es muy simple. Cuando tenemos el sistema arterial, estamos viendo la sangre pura, así, en los parámetros basales más puros de lo que tenemos en nuestro cuerpo respecto a gases. O sea, es el oxígeno recién inhalado de la inspiración, es el dióxido de carbono que se está barriendo de la inspiración, o sea, basal, es el ion carbonato que se está formando apenas en nuestro cuerpo, que está circulando en este punto, y es la mayor cantidad de saturación de la proteína hemoglobina en el oxígeno para ver qué tan puro oxígeno está fijado. En cambio, los valores venosos nos arrojan esos valores que son menos, e inclusive pueden ser distintos, dependiendo del estado metabólico de nuestro paciente, dado que el sistema venoso no solamente transporta lo que ya es un producto de desecho, sino que transporta un montón de otras cosas que pueden interferir con los valores originales, de tal manera que nos podría dar una falsa percepción de que está alguien, por ejemplo, que tiene un problema hipóxico, pero no se ve porque está compensando a nivel venoso. Entonces nos podría decir que tiene 75% y decimos, bueno, pues, estar bien para ser venoso, pero no, porque en todo caso estamos viendo tal vez el oxígeno que está fijado a otras proteínas y no necesariamente a la hemoglobina, lo que nos es un valor equivocado, una condición de oxigenación que no es la correcta, no es la real respecto a la hemoglobina, está fijado el oxígeno molecular a otros elementos proteicos, por ejemplo, la albúmina. Y lo mismo con los demás productos de desecho, como el ion carbonato, que ya se utilizó, está compensando. Ese ya se utilizó, no podemos tener la certeza de que exactamente está en esa cantidad, sino que pudo haber tenido una sobrecarga de carbonatos, o al contrario, un déficit de carbonatos, y nos da la falsa idea de que tenemos una alcalosis o una acidosis metabólica. De tal manera que ante todos estos parámetros que pueden ser confusos y pueden tener algunas otras variables que nos llevan a confusión, mejor no utilizamos la sangre venosa y nos quedamos con los parámetros arteriales para que sea más fidedigno. La condición más pura, más basal, más real de las condiciones de nuestros gases en la sangre. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? ¿Hasta aquí dudas? Doctor, gracias. Disculpe, entonces, por ejemplo, eh, con la muestra de la arteria periférica podremos darnos cuenta si hay alguna falla también, por ejemplo, en la respiración o algo así. Sí, claro, claro, y por eso es mucho más confiable, porque no solamente arroja los valores reales de las condiciones basales, puras, sino que puedes tener una certeza de lo que está fallado a nivel pulmonar o a nivel renal. Recuerden que tenemos dos órganos importantes para el balance hidroelectrolítico y el ácido básico, el pulmón y el riñón, y del ácido básico es fundamentalmente estos dos. De tal manera que sí, tener parámetros diferenciales de dióxido de carbono, de oxígeno, inmediatamente nos arroja una idea de que
pulmonar. O al contrario, tener valores de diferentes carbonatos, decimos, no, la roca está a nivel renal, algo está pasando a nivel renal que no está formando adecuada cantidad de carbonatos o lo está tirando, algo está pasando, ¿de acuerdo? Entonces sí, claro, es añadido lo que la información que nos arroja de la función de los órganos vitales en nuestro cuerpo. Ok, gracias. Ahora, la función arterial, evidentemente tiene que ser de arterias, hay varios accesos. Se puede tomar de la arteria braquial, ubicamos el pulso, la arteria radial, la cubital también, o bien la femoral por debajo del ligamento inguinal. Son los puntos de acceso más comunes, las arterias a las que tenemos un acceso mucho más rápido y mucho más fácil. Y de hecho son muy fáciles de ubicar, y ya en condiciones que no deben ser, pero quizás de urgencia, o un paciente quemado, como los que hemos visto ahora con quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo, donde es muy difícil ubicar la arteria porque está todo calcinado y está hecho cartón su piel. Entonces tenemos accesos arteriales periféricos o centrales a los que ni modo tenemos que echar mano, ¿no? Por ejemplo, a nivel de cuello, a nivel central inclusive, ¿no? Con las grandes arterias centrales, que no debe ser porque la presión es muy alta y nos puede condicionar problemas también. Pero en todo caso, si es un paciente que no tiene mayor problema, a veces el edema es una limitante. Encontramos pacientes como el pobre de Michael Joseph Jackson, que se acuerdan tenía un edema brutal de los brazos, y así de las piernas y así de las ingles, en fin. A veces el edema es un limitante para poder ubicar el pulso. Entonces tenemos que hacer una presión muy importante y con mucha paciencia ubicar el pulso. Y una vez que lo tenemos bien ubicado, meter nuestra jeringuita y sacar la sangre arterial directamente de la arteria. Después de la punción, que se hace de manera especial con una jeringuita a la que le hemos puesto un anticoagulante, hay que hacer una presión durante varios minutos para que la presión arterial propiamente no nos vaya a botar el coagulito que tenemos allá y en consecuencia empieza a sangrar por dentro y nos da otro problema, ¿no? Tendríamos un acúmulo de sangre como un gran hematoma, un gran moretón en alguna parte del cuerpo, en el brazo, en la pierna, en fin, que nos puede dar problemas también por distribución de volúmenes. Entonces tiene sus indicaciones muy especiales y tiene su manejo muy especial. E inclusive la muestra es muy, tiene que hacerse una jeringuita pequeñita, de esas como las de insulina, que en el sencillo ponemos con heparina, que es un anticoagulante, hay que mantenerla lo más fresca posible, idealmente fría, no que no se caliente, no agitarla muy fuerte, nada más gentilmente agitarla, y dentro de los próximos 15 minutos, a más tardar 15 minutos, se tiene que procesar. Es decir, la tomo y la llevo en ese instante corriendo al laboratorio para que la procesen, si no, ya los valores no son los mismos y nos puede dar problemas, ¿de acuerdo? Se echa a perder la muestra. Y entonces lo que hacemos es tomar esta jeringuita. En los Estados Unidos tienen jeringas especiales para esto. En México, que no somos tan sofisticados, siempre improvisamos y utilizamos jeringas, inclusive las de insulina, ¿no? Entonces esta jeringuita se hepariniza, jalamos un poquito de heparina y lo que se logre empapar en la jeringuita de heparina es suficiente. Ubicamos el pulso, ya sea en este caso el radial, el cubital. Ya una vez que lo ubicamos, se hace la punción directamente en la arteria, que debe ser sangre muy roja. Vean ustedes, esta sangre es roja, roja intensa, como la gorra de José Luis. En cambio, la sangre venosa suele ser un poquito más oscura, sangre venosa, que es como vinosa, ¿no? Es un tono rojo vino, así. La arterial es roja intensa, ¿de acuerdo? Y una vez que logramos sacar la muestra, que es pequeñita, no necesitamos una gran cantidad de sangre, entonces la mantenemos en frío, la agitamos gentilmente y la llevamos inmediatamente al laboratorio para que la procesen en un aparato especial, que es un gasómetro digital. Ahí en el laboratorio meten la jeringuita así, la partito de laboratorios son automatizados, jalan toda la muestra y en consecuencia nos arroja todos los datos que queremos saber. Los parámetros que les dije son los más comunes, pero la gasometría arterial nos arroja mucho más información. Todo esto que les estoy contando, toda esta información que les platiqué de la gasometría arterial, se la debemos a este caballero que lamentablemente nos dejó este año. No queda claro si es una de las víctimas mortales del COVID o ya sucumbió ante los 99 años que acababa de cumplir, ¿no? Pero en junio de este año nos dejó el doctor Severin Gauss, un norteamericano, médico, anestesiólogo, que de manera muy interesante durante su formación estudiantil le tocó vivir parte de la Segunda Guerra Mundial y vio los desastres de la guerra, ¿no? Es uno de los sobrevivientes de la posguerra. Y de hecho, lo más catastrófico que él cuenta no solamente la Segunda Guerra Mundial, sino enfrentar en Nueva York, en la década de los 50, las pandemias que había de
rubiola y otras enfermedades virales. Y de hecho, estamos hablando de los 50, pero justamente parece que fue en los 50, parece que fue el siglo pasado. Sin embargo, todavía hoy en día, hace poco, lo veíamos aquí en Oaxaca y no me extrañaría que en algunas comunidades lo sigan viendo. Estoy hablando de la carencia de equipo especializado para el manejo del paciente crítico. Él, por ejemplo, en sus memorias, hay un artículo muy interesante que él publicó hace más o menos unos 10 años, donde habla de sus experiencias en Nueva York, en los hospitales de Nueva York, cuando era residente en anestesiología, y también platica de su experiencia como estudiante de medicina en la guerra. Pero esta anécdota de sus tiempos de estudiante de anestesiología habla de cómo se le morían en las manos los pacientes que tenían problemas virales graves o trastornos cerebrales severos que tenían que tener apoyo ventilatorio. Y es que le daban respiración artificial, ventilación, pues con una bolsa simplemente, no había los mecanismos modernos hoy en día, ni se diga los ventiladores mecánicos, ¿no? De tal manera que eso lo tuvo muy preocupado mucho tiempo y siendo estudiante de anestesiología, residente, diseña un respirador electrofrénico, un aparatito que estimulaba el nervio frénico y que permitía que se hiciera un automatismo ventilatorio. Lamentablemente no prosperó porque otros colegas de él pues lo desecharon y luego dijeron que era muy riesgoso estar estimulando a un nervio porque evidentemente se podía caer en otras complicaciones como sobreestimulación neural o de manera colateral estimular nervios que no queríamos, como el vago, y ese vago hace las suyas, es un vago, pero hace las suyas, ¿no? Provoca paro cardiorrespiratorio, en fin, trastornos hemodinámicos graves. De tal manera que su respirador no prosperó, pero siguió muy preocupado porque no solamente era la ventilación mecánica que lo que le preocupaba, sino que era a ojo de buen cubero adivinar cómo estaba el paciente desde el punto de vista básico, era clínico, pero no tenía una certeza como tal. Así es que trabaja durante mucho tiempo con algunos físico-matemáticos, algunos biomédicos, ingenieros biomédicos, con los que tiene colaboración muy amplia, y desarrolla un electrodo para medir la presión parcial de CO2 y la presión parcial de oxígeno en las muestras de sangre. De tal manera que en el 57 patenta este analizador que ven ustedes acá, que hoy en día está en el Smithsoniano, en el Museo Smithsoniano, como una reliquia, fue donado por la familia. Es uno de los primeros que se patentaron. Y este aparatito tenía un electrodo, que de hecho aquí está la publicación de los electrodos para la sangre, la generación de oxígeno y dióxido de carbono, o sea, un capnógrafo y un oxímetro. Y aquí está parte de la publicación de la patente, justamente, del artículo que estoy mencionando, en donde era un sistema muy sencillo que hacía pasar los gases a través por supuesto, de la sangre, ¿no? A través de electrodos, que luego filtraban esta sangre y medían por amortiguadores y soluciones con un pH determinado, ya bien calibrado, medían entonces cuánto se disipaba los gases componentes de la sangre para hacer un valor diferencial. En fin, no me meto en problemas técnicos ahorita, pero el asunto es que él diseña todo esto, que inclusive hoy en día, bueno, unas décadas después, sus trabajos experimentales, que son maravillosos, a él le debemos justamente la creación de los oxímetros de pulso, por ejemplo, que ven ustedes acá. Este blanquito es el más común, que van a ver ahora más con la pandemia, porque con la pandemia, pues el coronavirus nos enseñó que puede verse normal la persona, pero en realidad puede estar hipóxica, ¿no? Y es que el virus se fija no solamente a los elementos celulares pulmonares, sino que bloquea el acoplamiento de oxígeno por la hemoglobina, de tal manera que la hipoxia no es solamente pulmonar, sino que es más bien una hipoxia generalizada de las células plasmáticas. Entonces, hoy en día, más que nunca, estamos viendo los oxímetros en acción, que son tan modernos que inclusive algunos relojes inteligentes ya tienen incorporado un capnógrafo, un oxímetro, un medidor de temperatura, en fin. Hay relojes muy sofisticados que tienen un montón de parámetros vitales que lo hacen a través de la piel, o sea, de aquí en la muñeca van midiendo la frecuencia cardíaca, la saturación de los gases, en fin. Y al principio es exactamente el mismo que diseñó el doctor House. Él justamente planeó que no solamente se podía utilizar con sangre periférica, sino que si se hacía pasar un haz de luz infrarroja a través de una superficie delgada, por ejemplo la uña, que es además translúcida, esto que ven ustedes aquí en la uña, pues es justamente el lecho unguial y ya por debajo de la uña está prácticamente el tejido tiernito, pues que no tiene
piel por arriba y nada, y aún una piel podríamos verlo. Piel delgada se puede. Y entonces él lo que planteó, es que si se hacía pasar este haz de luz infrarrojo y se emitía esta radiación que envía una señal, así como esto, hacia fotodetectores, y estos fotodetectores que tuvieran sensores bien calibrados para ver cuánto se absorbía esa luz infrarroja, cuánto se disipaba, podía entonces hacerse una medición más o menos, un parámetro más o menos confiable de la cantidad de luz. Esto lo planteó él en los 50, en el 57, y unas décadas después se hizo realidad, y justamente, insisto, la base para el funcionamiento de los oxímetros de pulso, que son esos, que hoy en día se encuentra uno hasta en el tianguis por unos 300 pesos, o ya unos finos, muy sofisticados, de varios miles de pesos, ¿no? En fin, pero justamente eso se lo debemos al doctor Steveninghouse. Y a partir de sus trabajos experimentales y el nacimiento, pues, de las gasometrías arteriales, las mediciones de oxígeno, de dióxido de carbono, o sea, las oximetrías, las capnogas, es que hemos conocido esos parámetros estándares que ya les platiqué, el pH 7.4 más o menos, la presión parcial de oxígeno en la sangre periférica de más o menos 90 milímetros de mercurio, la presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, el ion carbonato más o menos 24 miliequivalentes por litro, con un parámetro por supuesto, y la saturación parcial de oxígeno en nuestras hemoglobinas, en nuestras células, de 94 hasta 100, más o menos entre 96 y 98 está perfecto, ¿de acuerdo? Esos son los parámetros normales para ustedes y para mí. Ustedes que están sanos, guapos, su servidor que también estoy sano, tenemos estos parámetros, ¿de acuerdo? Si tenemos en cuenta esos parámetros iniciales, y solamente tomamos esos para no confundirlos más, ¿eh? Por ejemplo, el resultado del laboratorio de la oximetría nos dice el pH, la presión parcial de oxígeno, el dióxido de carbono, las concentraciones de carbonatos y la saturación de oxígeno en las proteínas, fundamentalmente en la hemoglobina. Si tenemos un pH bajo, entonces por debajo de 7.35, evidentemente la curva está estacionada a la izquierda y hablamos de una acidosis. Ahorita no le he puesto ningún nombre, conste ni respiratorio ni pulmonar. Y si está por arriba de 7.45, entonces hablamos de una alcalosis. La curva se desvía hacia la derecha, tendiente hacia el 7.6, 7.9, 8. Hay una descripción clínica, un caso clínico publicado hace algunas décadas en el New England Journal of Medicine, una de las grandes revistas médicas, que habla de una mujer cuyo pH se estableció en 7.95, que era, no, perdón, en 8.95, que era una cosa excepcional porque se establece que es una diferencia muy pequeña la que toleramos de cambios de pH y lo demás nos condiciona a la muerte. Esta mujer estaba cercano al 9 y sin embargo estaba viva, estable, con algunos problemas, claro, de ácido básicos, pero nada que pusiera en gravedad a su vida. Entonces, este es un reporte de caso de gente que puede estar cercano al 9 de pH y no pasa lo que uno esperaría, ¿no? La catástrofe de la que nos exponemos. En fin, luego hablamos de ese caso. Pues si está por debajo, este 35, está teniente a la acidez, y entonces decimos que es una acidosis. Si está por arriba, este punto 45, es una alcalosis, ¿de acuerdo? En cuanto al ion carbonato, no voy en el orden que está acá, voy en el orden de importancia. Nos fijamos inmediatamente después en el ion carbonato. Y entonces, evidentemente, si está por debajo de 22.000 equivalentes, decimos que es un problema metabólico. Recuerden ustedes que el carbonato es nuestro exponente renal y el dióxido de carbono es nuestro exponente respiratorio. ¿Se acuerdan cuando veíamos acidosis y alcalosis que poníamos en una ecuación arriba y abajo el dióxido de carbono y el ion carbonato? Entonces aquí es igual. Los iones carbonato nos hablan siempre del problema metabólico. Entonces está por debajo de 22, está aumentado, por tanto los ácidos, las bases están disminuidas y tenemos una acidosis metabólica. Si al contrario está por arriba de 26, igual nos sigue orientando un problema metabólico, pero ahora tenemos un problema de alcalosis metabólica, un exceso de bases, ¿de acuerdo? Ahora, no me estoy metiendo si es primario o secundario, solamente estoy diagnosticando un trastorno ácido básico. Es probable que esté compensando un problema metabólico a una cuestión respiratoria. Y en todo caso, lo que nos va a decir eso es el tiempo de evolución que está teniendo el paciente. Si es un paciente que sabemos que tiene varios días, que tiene un problema respiratorio, por ejemplo, un sujeto con tabaquismo crónico que no ha podido respirar adecuadamente y nos dice que se sofoca, se cansa, se desmaya, no puede ni siquiera mantenerse de pie mucho tiempo porque esté muy mareado, evidentemente ha estado compensando en los últimos días
o semanas. Y en consecuencia veríamos una alcalosis metabólica secundaria A, una acidosis respiratoria por acopio de oxígeno, de dióxido de carbono, o sea, por una hipercapnia crónica, ¿de acuerdo? En fin, eso nos lo arroja la clínica después. Entonces, el siguiente parámetro que observamos después del pH es el ion carbonato, para poder identificar si el trastorno es metabólico y en todo caso si es acidosis o alcalosis. Y luego, en tercer lugar, nos fijamos en la concentración de dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono. Si está por debajo de 35, entonces nos orienta igual que el carbonato nos orienta al riñón, el dióxido de carbono nos orienta a lo respiratorio. Y si está por debajo de 35, o sea, está en hipocapnia, tenemos una alcalosis respiratoria. Porque en todo caso lo que perdió fue dióxido de carbono. Y tenemos un exceso de carbonatos o bien una pérdida del ion ácido, que es el dióxido de carbono. En cambio, si está por arriba de los 45, tendríamos una hipercapnia. Y hablamos entonces de una acidosis respiratoria. ¿De acuerdo? Pues como ven, el ion carbonato nos orienta a pensar en algo metabólico, el dióxido de carbono, el ion dióxido de carbono, a algo respiratorio. Insisto, no me estoy metiendo a pensar si es primario o secundario, porque eso nos lo va a decir la clínica. ¿De acuerdo? Y finalmente, la concentración de oxígeno, que también es muy importante. Aquí nos importa solamente los parámetros por debajo de, dado que es muy difícil o es imposible que tengamos más de 100 milímetros de mercurio en la sangre, y eso sería ya un problema limítrofe para la muerte. Lo que nos importa son las caídas de oxígeno, porque el oxígeno es el elemento fundamental para la vida de nuestras células, para la vida de todo nuestro organismo, ¿de acuerdo? Esta suerte que si está por debajo de 80, hablaríamos entonces de una alcalosis respiratoria o una hipoxia, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes que el oxígeno es un buen anión. En todo caso, si está por debajo de esto, tenemos un problema también respiratorio importante. Y en todo caso, más que la saturación parcial de oxígeno, lo que nos importa, pero la presión parcial, lo que nos importa es de ese oxígeno que está disuelto en el plasma, en la sangre, pues, ¿cuánto se está fijando? Yo puedo estarle metiendo toneladas de oxígeno por la respiración a un paciente de manera secundaria, por ejemplo, por puntas nasales, por una mascarilla, por un tubo endotraqueal. Pero si el mecanismo de membrana está fallando, así le meta yo litros del gas por alguna de las vías respiratorias, el paciente no me va a reoxigenar. En consecuencia, más que la presión parcial, lo que me importa es qué tanto se está fijando. ¿Qué tal si le estoy metiendo buena cantidad de oxígeno por las vías que estoy mencionando? Pero no tiene suficientes proteínas para que la fijen. Por ejemplo, tiene una anemia. Y en consecuencia, la pérdida de proteínas para la fijación de oxígeno da igual que yo le meta litros de oxígeno. Esta suerte que si está por debajo del 94%, hablamos de hipoxia. Y entonces habría que pensar en cualquiera de las condiciones que ya mencionamos en las clases anteriores, ¿no? Para que tenga un problema respiratorio aún especie de la ventilación, hablaríamos de asma bronquial, que lo revisamos, por supuesto las neumonías, algún defecto congénico del corazón, quizás el corazón es el que no está bombeando de forma adecuada, en la buena fuerza, buena cantidad, en la distribución de sangre de manera normal. ¿Qué tal si tiene algún problema obstructivo crónico? Y hablamos ampliamente del EPOC y todas las condiciones de tabaquismo como causante importante del EPOC, ¿no? ¿Qué tal si no es ningún problema cardíaco ni tampoco es un problema de membrana, sino que tiene el pulmón colapsado? Por ejemplo, tuvo un colapso pulmonar o de pronto tiene algún tumor pulmonar que está destruyendo y en consecuencia la superficie de absorción del gas no es la misma. ¿Se acuerdan ustedes que es casi de media cancha de tenis? O bien, ¿qué tal tiene agua, ya sea dentro de los alveolos o en el estroma pulmonar, en todo caso el edema pulmonar? O ¿qué tal si está todo bien, perfecto, pero algo tapó las arterias o las venas pulmonares y en consecuencia este paso a través del sistema arteriovenoso de la microcirculación no está cumpliendo su función de hacer pasar los gases a través de ella y en consecuencia no tenemos una buena oxigenación? Y hablaríamos nosotros, por ejemplo, una embolia pulmonar a una trombosis pulmonar. Hola, Towi. Ya vinieron a ver la clase también. Mira, hola, diles. Eso, veo. En fin, hasta aquí quedó, chicos. ¿Quedaron? Disculpe, nada más, ¿podría regresar así rápido los valores para que le pueda tomar apunte, por favor? Los valores normales están acá a la derecha. ¿O cuáles dices tú? De los del medio. Ve que cada diapositiva tenía un valor diferente. Ah, perdón.
A ver, ¿cuál por será favor. este? Sí, es. Ok, perdón, Sí, no, gracias. a ti. Sí, listo, gracias. Para subirte. Muy bien. Pues aquí dudas, chicos. No, ninguna. ¿No? Gracias. Ok, gracias. De momento, ¿Perdón? no, que por el momento no tengo ninguna pregunta. Ah, bueno, gracias, bonito. Gracias. Entonces, en resumen, si los valores eh, de la sometida arterial nos dice que tenemos un pH bajo, con un dióxido de carbono alto, y el carbonato puede estar normal o elevado, digamos una acidosis respiratoria. Frente a la acidosis respiratoria tenemos una hipercapnia, y en consecuencia el pH baja por debajo del 7.4, tendiente a 7.2, 7, 6 y algo hacia la acidez, ¿de acuerdo? El carbonato sería normal o ligeramente alto, porque estamos viendo que es primario. El trastorno respiratorio es primario, y por tanto el carbonato apenas va a empezar a tener la elevación que uno esperaría en respuesta a la respiración respiratoria, ¿de acuerdo? Si es una alcalosis respiratoria, el pH se eleva o arriba de 7.45, 7.6, 7.8, 8, en fin. En consecuencia, el dióxido de carbono estaría bajo, porque en todo caso esta alcalosis respiratoria significa que pedimos algún ácido. ¿Cuál ácido pedimos? Recuerden que a nivel respiratorio es muy fácil perder el dióxido de carbono. La hiperventilación por dolor, por fiebre, por hipertermia, por emoción de ver maestros de bioquímica en la facultad de medicina. Y wow, no puedo creer que sea tan guapo, se veía muy bien en las imágenes de Zoom, pero eso no puedo creer que es así. En fin, esta pérdida de dióxido de carbono por la hiperventilación está dando lugar a la alcalosis respiratoria primaria. Y lo mismo, el ion carbonato estaría normal o bajo, porque estamos viendo cómo está empezando a compensar la pérdida de carbonatos para la generación de ácidos que compensen la pérdida del ion dióxido de carbono. En la acidosis metabólica primaria veríamos igual, el pH bajo, igual que la respiratoria, pero aquí veríamos la disminución en el dióxido de carbono. ¿Por qué veríamos una pérdida del dióxido de carbono? Si pensamos en la acidosis metabólica, la compensación respiratoria fue inmediata. Así es que, de manera inmediata, frente a la acidosis metabólica, por ejemplo, mi paciente diabético es compensado con cuerpos cetónicos, cetoacidosis, inmediatamente ha empezado a hiperventilar. La respiración amplia de Tricus-Maul, ¿se acuerdan? La taquipnea amplia. En la que está barriendo dióxido de carbono, emitiendo grandes cantidades de anión y lo sostiene para poder hacer una compensación aniónica, ¿de acuerdo? Entonces, frente a este problema de acidosis metabólica primaria, vería la caída del dióxido de carbono porque estamos barriendo por una taquipnea amplia de Tricus-Maul y en todo caso una hiperoxia que se está intentando. Y el ion carbonato estaría bajo, porque en todo caso, aunque es una acidosis metabólica, ya empezaríamos a ver que el riñón también en el instante empieza a funcionar de manera secundaria, pero de manera primaria. En todo caso, el acúmulo de ácidos hará que se empiece a conjugar con otras cosas, o bien que se disocie. Recuerden que el ácido en nuestro cuerpo se disocia, y fundamentalmente la disociación de los ácidos lleva a la formación de ácido carbónico, y ese ácido carbónico, el dióxido de carbono, que se puede barrer por la respiración y nos deja el carbonato, ¿de acuerdo? Pero este consumo de carbonato va a empezar a conjugarse con los ácidos, así es que inmediatamente cae la cantidad de dióxido de carbono, de carbonato. En cambio, la alcalosis metabólica, veríamos cómo aumenta el pH igual que la respiratoria, aumenta el dióxido de carbono, se retiene el dióxido de carbono, se induce una hipercapnia. En la metabólica, lo que hace el paciente es que respira lentamente, pero tratando de no sacar su dióxido de carbono, o sea, hace metiendo anión, pero al mismo tiempo reteniendo dióxido de carbono. O inclusive puede tener pausas, o sea, pequeñas apneas que inducen finalmente una hipercapnia de manera secundaria. Y en consecuencia, igual, digamos que aumenta el ion carbonato, porque este es álcalis, el acúmulo de álcalis, empezará a aumentar el ion carbonato para intentar formar ácido carbónico y que en todo caso ese ácido carbónico cuando se disocie
nos genere el ácido, ¿de acuerdo? El bicarbonato, o bien el mismo ácido carbónico que compense el estado metabólico. ¿Queda claro, chicos? Sí, que, Queda claro. Bien, gracias, Omar. Gracias, Luis. Fíjense que antes de que termine la clase quiero comentarles. El miércoles tengo que estar en un hospital todo el día, desde muy temprano hasta la noche, y va a ser muy complicado conectarme porque no tengo un tiempo para decir que tengo una pausa. Pues, ¿no? Es probable que me tenga que seguir de corrido trabajando hasta la noche. Así es que antes al invitante el miércoles mejor nos vemos, discúlpenme. Y el viernes tengo una reunión ahí por señores presencial a las 11 de la mañana. Así que el viernes definitivamente no me va a dar tiempo, aunque me lleve yo mi computadora, aunque me conecte por mi celular, no va a ser fácil dar la clase. Así que lo más seguro es que el viernes no nos veamos tampoco. Pero por lo pronto el miércoles seguro que no, y el viernes es muy probable que no nos vamos. Entonces discúlpenme, pero trataré de que avancemos mañana. Mañana vamos a ver ya la aplicación clínica, la gasometría arterial, vamos a ver casos clínicos, resolverlos, poder interpretar la gasometría arterial, que, insisto, esto es muy superficial, porque ustedes lo van a ver de manera más amplia y mucho mejor con sus demás maestros, solamente es una embarradita, pues. Pero para que se den el conocimiento y aprendan a identificar trastornos ácidos básicos primarios o secundarios, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos? no, ninguna, gracias. No, ninguna, doctor. Gracias. Bueno, son ya 5 para la 1, disculpen la demora en la conexión. Sonrían, Dani, Juanito, que siempre están aquí. Ah, ya había Sofi, hola. Sonrían, por favor. Ahí va.